También quisiera agradecer al doctor Stoppen y a todo su grupo que a nosotros los clínicos nos ayuda muchísimo para poder hacer el diagnóstico. Y muchas veces estamos así como que, ¿y ahora qué tendrá? ¿Tendrá hígado graso? ¿Tendrá? Y finalmente, si no hablamos con los CT scanner, verdaderamente morimos. Porque la verdad es finalmente quienes nos ayudan a poder establecer el diagnóstico en muchas ocasiones. Y pues para mí es un honor compartir el foro con el doctor Wolper, ya que compartimos el viaje a Barcelona, pues ya somos muy cuates ahora. Entonces yo les voy a hablar sobre el hígado graso, que es una enfermedad que hace mucho tiempo existe, pero que como que no le habíamos hecho mucho caso. Y quizá les voy a contar una pequeña anécdota de la primera paciente que yo vi cuando todavía trabajaba en el centro médico, donde conocí al doctor Stoppen cuando éramos chiquititos y el doctor Stoppen era gastroenterólogo y yo era residente. No crecí más ya, pero sí crecí un poquito en conocimiento. Y entonces tuvimos una paciente que en la biopsia de hígado el doctor Aguirre, patólogo, me dijo, Margaret, esa paciente bebe alcohol. Y doña Clara, que así se llamaba la paciente, nunca nos dijo que bebiera alcohol. La paciente finalmente murió y en su lecho de muerte le dijimos, doña Clara, ya díganos la verdad. Antes de morir, díganos si usted bebía alcohol o no. No, doctora, nunca bebí alcohol. Y con eso pues, aprendimos que no solamente el hígado graso era por alcohol, sino que ahora sabemos que el hígado graso, ya como lo comentó el doctor Wolper, pues es una epidemia realmente que si logramos, yo soy más optimista que el doctor Wolper en cuanto que vamos a desaparecer la hepatitis C. Si logramos desaparecer la hepatitis C, ahora lo que vamos a tener es el hígado graso. Y como ven ustedes, pues vamos evolucionando, pero no vamos evolucionando para bien, sino vamos evolucionando para mal. Porque obviamente, pues ahora, si ustedes salen a la calle, pues esto es lo que vemos. Pacientes gorditos con su vaso de coca o de Pepsi, que al fin que aquí puedo decir nombres comerciales y no pasa nada. Y realmente es impresionante la cantidad de pacientes que tenemos con hígado graso. Yo ayer en mi consulta, no les diré que es muy numerosa, los 3 pacientes que vi, los 3 eran gorditos, tenían hígado graso, y yo decía, ¿y ahora qué les voy a ofrecer? Porque a los de hepatitis C ya tengo que ofrecerles, pero a los de hígado graso ya no sé qué les voy a ofrecer. Y recuerden que esta, como decía el doctor Wolper, representa la causa más común de enfermedad crónica en Estados Unidos e implica un espectro de enfermedad que va desde simple esteatosis, esteatohepatitis, fibrosis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Y el problema es que a veces los vemos ya cuando tienen cirrosis y el paciente les dice, bueno, pero pues yo, porque si yo no bebo, yo no tengo virus, pero es un gordito que come bien, entonces en ese momento las posibilidades de hacer algo con ellos es realmente difícil. Por eso es que hay que prevenir. Es una enfermedad común con una gran morbimortalidad y se asocia con varias enfermedades metabólicas como obesidad, diabetes mellitus, síndrome metabólico, hipertensión arterial, de manera que es una condición de gran espectro con acumulación ectópica de grasa y con marcada resistencia a la insulina. Creo que es uno de los factores interesantes de resistencia a la insulina porque son pacientes que tienen diabetes o que son lo que antes llamábamos prediabéticos, que tienen resistencia a la insulina y que entonces ahora tenemos 2 epidemias de diabetes y de esteatohepatitis. Y uno se diría, bueno, pero ¿por qué los mexicanos que siempre nos toca bailar con la macera? Porque siempre nos sucede esto. Además, tenemos factores genéticos que influyen en la resistencia a la insulina. Y en México o en algunas etnias, la resistencia a la insulina da lugar a la acumulación de grasa en los hepatocitos vía lipólisis e hiperinsulinemia. Y es un mediador de citocinas proinflamatorias y adipocinas, adiponectina y leptina, que tienen mucho que ver en el hígado graso. No espero que nos aprendamos todo esto, pero vean ustedes que es una enfermedad que tiene muchos mecanismos
que van a influir tanto en la inflamación como en el depósito de grasa, como en la aparición de fibrosis, y finalmente el paciente va a desarrollar cirrosis. Y el problema es que muchas veces el paciente, como en virus C, tampoco sabe que tiene una enfermedad que va a ser una enfermedad grave. Entonces, el hígado graso no alcohólico se asocia con obesidad visceral y resistencia a la insulina. Lo que decía el doctor Wolper, aquí son los que más se afectan por esta enfermedad, son los gorditos panzoncitos o las gorditas panzoncitas, porque es la obesidad visceral que nos va a dar lugar a dislipidemia, hipertensión. El síndrome de ovario poliquístico se asocia con esta enfermedad. Hay una disfunción endotelial con una enfermedad coronaria y van a tener una resistencia a la insulina con diabetes tipo 2, y esto es lo que va a dar lugar al hígado graso no alcohólico. Y aquí yo quisiera hacer un comentario, porque los pacientes que van a trasplante por esta enfermedad, muchos de ellos no se van a morir por complicaciones del trasplante o por rechazo, sino porque van a tener ya una enfermedad coronaria, y entonces se van a morir de enfermedad coronaria prematuramente, y el hígado puede estar bien, ya le trasplantamos el hígado, pero el paciente tiene una enfermedad coronaria, de manera que pues el panorama se torna bastante complicado. Y aquí tenemos la obesidad en adultos americanos, ya comentaba el doctor Wolper, esto es lo que sucede en los Estados Unidos, y aquí tenemos los que tienen el índice de masa corporal que va desde el 20 hasta el 35, que se considera ya obesidad mórbida. Estos en rojito son los que pertenecen al Donald Trump, probablemente, y son los que probablemente los que van a votar por él. Y aquí vean ustedes la obesidad en los adultos, que va de 34 a 68%, y en los niños. Esto es un problema de niños también, porque los niños desde chiquitos son, pues la mamá dice que son más bonitos cuando tienen ahí esos rollitos allí en los brazos, son unos niños muy chulitos, gorditos, muy sanitos, pues no son sanitos, pero sí son gorditos. Y vean ustedes la prevalencia. Esto es en un trabajo publicado en los Estados Unidos, y vean ustedes que los hispanos, que últimamente no hemos sido muy queridos por quienes ya mencionamos previamente, pues vean ustedes que son los que más frecuentemente tienen hígado graso no alcohólico, en dos estadísticas, una en San Antonio y otra en Dallas. Y vean ustedes entonces cómo va la prevalencia de los niños, que la mamá dice, este niño debe estar enfermo, hay que darle de comer, hay que darle su coca y hay que ponerle su gansito, y vean ustedes cómo acaban los niños, y estos niños se van a morir de insuficiencia hepática, se van a morir de cirrosis y se van a morir de cáncer de hígado. La historia natural, como ya comentaba el doctor Wolper, puede empezar siendo simplemente esteatosis, pero el 12 al 40% de ellos van a tener esteatohepatitis no alcohólica, y pueden tener una fibrosis avanzada, desarrollo de cirrosis y de cáncer de hígado. Y créanme que a mí me ha tocado ver ya pacientes que ya tienen cirrosis y que no tenemos ningún antecedente, excepto que son pacientes con sobrepeso. De la biopsia hepática no voy a comentar mucho, pero creo que la biopsia hepática todavía tiene algo que ver y es útil para el diagnóstico, y en los nuevos protocolos que va a haber de los nuevos medicamentos para esta enfermedad, porque ahora vamos a tener que luchar con los nuevos medicamentos que va a haber para esta enfermedad, pues van a tener que hacerse una biopsia o dos biopsias de hígado, en donde vamos a obtener el diagnóstico tanto de fibrosis como de esteatosis. Y esto va desde un hígado normal a una esteatosis simple, una esteatohepatitis no alcohólica, y finalmente al desarrollo de cirrosis, y a veces en un tiempo corto. Y en cuanto a la fibrogénesis, el factor de necrosis tumoral alfa se puede producir por las células de Kupffer, por las endotoxinas derivadas del intestino, por los hepatocitos, por el aumento de los ácidos grasos libres y de los macrófagos del tejido adiposo. Y finalmente la liberación de especies reactivas de oxígeno por la oxigenación de los ácidos grasos, por las mitocondrias, peroxisomas y microsomas. De manera que es multifactorial, y la grasa es finalmente la que da lugar a toda
la cadena que va finalmente a dar lugar al hígado cirrótico. Esta microfotografía me gusta mucho porque ven ustedes, estas son las células estelares que antes se llamaban células de Ito, y estas son células que están estimuladas y que son las que producen el tejido fibroso. Entonces podemos encontrarlas en esta tinción que me fue donada voluntariamente por una amiga patóloga que tengo, y pues son las células que van a producir la fibrogénesis, y por lo tanto esto va a dar lugar al desarrollo de fibrosis. Esta no le hagan mucho caso porque está un poco complicada, pero lo que vean, lo que quisiera que recordaran es que de un hepatocito normal se va a convertir en un hepatocito muy dañado por las diferentes vías que ya comenté, el aumento del depósito de grasa con los eventos que ya comentamos que van a provenir del tejido adiposo, del intestino, del músculo, y finalmente todo esto en el citosol también se van a producir sustancias que van a dañar al hepatocito, y lo más importante de todo esto es la activación de las células estelares que finalmente van a dar lugar al desarrollo de fibrosis y de cirrosis. ¿Qué hay en México? Bueno, tenemos algunas estadísticas, esta es un poquillo viejita, pero créanme que es la última que hay, esta es la nueva, es la publicada por Ensanut en 2012, y es la historia natural del síndrome metabólico, en donde vean ustedes, pues si tienen algún amigo conocido, pues díganle que se cuide. Vean ustedes la vida sedentaria, exceso de calorías, el colesterol de baja densidad, aumento de triglicéridos, hipertensión arterial, síndrome metabólico, diabetes y complicaciones vasculares. Y vean ustedes que esto empieza desde etapas tempranas de la vida, en la adolescencia, y vean ustedes cuando los sujetos ya son adultos. Entonces vean ustedes que para 2012 pues ya va a haber un 38.8% de pacientes con obesidad, tanto sobrepeso y obesidad, y por género, bueno, las mujeres, aquí sí ganamos las mujeres, porque con eso de que ayer fue el Día de la Mujer, pues la mujer también tenemos más frecuentemente obesidad. ¿Cuáles son los métodos para identificar el hígado o la esteatohepatitis no alcohólica? Aquí yo les puse las pruebas clínicas, las más importantes, como las aminotransferasas, el índice de hígado graso, la circunferencia de la cintura, aumento de triglicéridos, gamma, producción de acumulación de lípidos, producto de acumulación de líquidos, triglicéridos, índice de esteatosis y el score de grasa, síndrome metabólico, y todos estos que los podemos nosotros detectar con exámenes de laboratorio muy sencillos en un momento dado. Y las aminotransferasas, cuando encontramos elevadas las aminotransferasas en un gordito, pues es que ya estamos hablando de una esteatohepatitis no alcohólica. Esta transparencia la traje para que vean ustedes lo que puede suceder en los niños que son un poco comelones, digamos, y esta es una máxima de este doctor Paul Siment, que ha escrito mucho sobre esteatohepatitis, él es un médico australiano, y él dijo, esta es la primera generación donde los niños pueden morir antes que los padres. Y esto es cierto, porque los niños, imagínense estas criaturas, y además, como yo les comentaba, van a tener aterosclerosis, lo que va a impedir que en un momento dado los trasplantemos de hígado, porque van a morir de un infarto. Y en cuanto a los métodos de imagen, que esto es realmente lo que nos trae el día de hoy a este recinto, hay métodos de imágenes para diagnosticar esteatohepatitis, como puede ser ultrasonido, tomografía, atenuación controlada, resonancia magnética y resonancia magnética espectroscopía. Esto es para diagnosticar esteatohepatitis. Y lo otro es para diagnosticar fibrosis, y de esto el doctor Stoppen nos va a hablar posteriormente, que es un ultrasonido especial que realmente tiene una gran sensibilidad, la resonancia magnética y el fibroscan, que finalmente no es radiológico, pero que es un estudio que nos está haciendo de mucha utilidad para saber qué tanta fibrosis tiene, y aquí les pongo
la sensibilidad y la especificidad, sobre todo cuando hay fibrosis grado 3 o grado 4. Y esta es una foto que me proporcionó el doctor Stoppen, donde se ve la resonancia, el esteatorresonancia, y que no la voy a explicar mucho porque él posteriormente les va a explicar, pero finalmente para mí este es el estudio que más me gusta, es el que más pido, y finalmente como que tiene el mismo costo casi que el FibroScan, y que nos da mucha mayor información. De manera que no es que quiera yo hacer así alguna propaganda, pero creo que para mí este es el mejor estudio y finalmente es el que nos da más información y por otro lado no tiene un costo muy elevado. Y esta también me la mandó el doctor Stoppen y aquí lo que vamos a ver básicamente es la presencia de grasa. Él les explicará cómo le hace porque yo no tengo ni la menor idea cómo le hace para saberlo, pero cuando nos dice así, ella me dijo, este tiene menos grasa, este tiene más grasa y yo se lo creo. Porque siempre le he creído al doctor Stoppen desde que lo conozco, desde que éramos chiquitos. Y el FibroScan, pues solamente comentar algo que es un método no invasivo para cuantificar fibrosis hepática. Ahora el FibroScan también nos sirve para cuantificar grasa y utiliza un elastógrafo transitorio y ondas elásticas de baja frecuencia. Y la elastografía es la propagación de la velocidad que está directamente relacionado con la elasticidad. A menor elasticidad, pues la elastografía nos va a dar una mayor información y la presencia de fibrosis de F3 o F4, que es cuando ya el hígado ya está cirrótico, cuando hay una mayor rigidez del hígado. Y este es el aparatito del FibroScan, que es un aparatito muy mono, que yo digo que en el seguro nos deberían de comprar uno, pero no nos quieren comprar ninguno, ni modo. ¿Y qué les puedo decir? ¿Qué mensajes se deben llevar a casa ustedes? Uno, que la esteatohepatitis no alcohólica es una de las causas más comunes de daño hepático crónico. Los factores que intervienen en su desarrollo son muy diversos, algunos de ellos los podemos modificar. Los factores genéticos pudieran ser modificados en un futuro. En México el futuro va a ser más lejano que en otros sitios. Nuestro país, eso sí, ocupa el primer lugar en obesidad y varios factores genéticos contribuyen a su desarrollo. Y desde luego, pues que las técnicas de imagen pueden ser de mucha utilidad para el diagnóstico. Y yo diría que cada vez usamos menos la biopsia de hígado, pero que cuando tengamos que hacer un protocolo de investigación, muy probablemente vamos a tener que recurrir todavía a la biopsia, que yo ya no voy a hacer biopsias porque yo no tenía canas antes de esto, y ahora desde que hice muchas biopsias, pues por eso me salieron tantas canas, o sea que los van a hacer otras para que les salgan canas a ellos. Muchísimas gracias.